Bueno, muchas gracias a todos por estar en este espacio. Yo soy Florencia Colunga, soy gerente de crecimiento de alianzas en Fundes, en México. Rápidamente, para contarles un poco de contexto, Fundes es una organización sin fines de lucro que fortalece MIPYMES y nos encontramos en 20 países de América Latina. Hacemos un gran trabajo con 16 sectores y 9 objetivos de desarrollo sostenible para fortalecer a las MIPYMES en múltiples dimensiones. Aquí en México tenemos un importante trabajo también con una muy buena cantidad de MIPYMES y para que ustedes se den una idea, nosotros hacemos entre 65 y 70 iniciativas regionales al año y llegamos a transformar hasta 70,000 MIPYMES y emprendedores en estos proyectos multidimensionales. Yo soy consultora desde hace 10 años, tengo una pasión muy particular por las MIPYMES, me encanta esta unidad económica tan particular y me gusta mucho poder contribuir a todos los temas que se refieren hacia el incremento de oportunidades, hacia cómo funcionan hacia el interior y sobre todo cómo comunidades económicas podemos contribuir también hacia el desarrollo económico de nuestro país. Lo que vamos a ver el día de hoy es sostenibilidad en la cadena de valor y rápidamente, si ustedes escanean este código QR que les pongo aquí, que les voy a poner al final de la presentación, van a poder tener mis datos de contacto para que podamos platicar sobre su situación particular, lo que quieran revisar con nosotros sobre este tema, alguna duda que ustedes puedan tener que no quede resuelta el día de hoy o si quisieran platicar de alguna otra iniciativa. Lo primero que quiero platicarles es, como estamos hablando de sostenibilidad en la cadena de valor, es específicamente el concepto de sostenibilidad. Y qué bueno que somos poquitos, porque así no nos vamos a aburrir. Rápidamente levanten su mano, ¿quién sabe qué es sostenibilidad? Uno por allá, unos por acá, que ya conozco, otros por acá, ¿nadie? Ok. Si se fijan, somos muy poquitos y la verdad es que el concepto de sostenibilidad está en el aire y en todas partes. Pareciera que es como un hot topic que traen todo el mundo en distintas formas y también en distintas partes del ecosistema. Y es muy importante que nosotros tengamos muy presente que sostenibilidad se trata de poder satisfacer las necesidades que tenemos hoy de consumo de múltiples recursos sin sacrificar las necesidades que se puedan generar en el futuro, los recursos del futuro. Es decir, ¿cómo es que nosotros hoy vivimos sin afectar el mañana? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque imagínense que hay una estadística que se llama, un indicador que se llama el Earth Overshoot Day, es decir, el día de sobregiro de la Tierra. Y lo que nos dice este indicador es cuánto tiempo nos toma consumir en un año los recursos que la Tierra se tarda un año en producir. Y para que se den una idea, este año, en 7 meses, ya nos consumimos todo lo que tocaba para el año. Es decir, traemos un déficit de 5 meses de producción de recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más pasa el tiempo, nosotros nos agotamos los recursos de la naturaleza en menos tiempo. Para que se den otra idea y lo puedan ver de este lado, este día de sobregiro de la Tierra ha ido acercándose cada vez más hacia mitad de año. Y curiosamente, el único periodo en el que medio se recuperó fue cuando estuvimos en pandemia en el 2020. ¿Por qué es importante esto si estamos hablando de empresas? Porque no va a haber empresa que se pueda desarrollar si nosotros no tenemos recursos para poder desarrollar nuestros negocios. Una prueba de esto, y es algo súper vigente que todos pueden tener en mente, es el tema de Acapulco. ¿Qué negocio en este momento, que no es el de la construcción, está prosperando en Acapulco? Donde están en medio de una crisis climática y un desastre físico terrible. Y lo mismo sucede con el tema social. ¿Qué negocio va a prosperar si las comunidades se mantienen en un estado alto de vulnerabilidad? Eso es lo que ustedes como empresarios, microempresarios, pequeños empresarios o mediano empresarios, es lo que tendríamos que ponernos a pensar con este tipo de indicadores. No se trata solamente de ser buenos con el medio ambiente, sino también pensar en nuestro propio negocio. ¿Qué negocio vamos a tener en el futuro? Y justamente la otra parte de este tema tiene mucho que ver con nuestra cadena de valor. Rápidamente, levante la mano aquí quien es microempresario. Unas manitas por aquí. ¿Quién es pequeño empresario?
Más manitas por acá. Ok, ¿quién pertenece a una organización más o menos de estos dos tamaños? Por allá, ok. Y los demás me imagino que estamos de alguna manera relacionados con este tipo de empresas. Bueno, este concepto de cadena de valor que les traigo por acá y que ustedes pueden ver en la pantalla es un concepto que se desarrolló por ahí de los 90 por un consultor que propone que la cadena de valor tiene que ver con todas esas etapas que sufre un proceso de transformación para crear un producto o servicio y que agrega valor hasta su consumidor final. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, sobre todo, que tenemos la parte que corresponde mucho más a las actividades primarias de una empresa, es decir, cómo transporto mis productos o servicios desde la materia prima hasta que lo llevo a la transformación dentro de mi organización y después cómo se lo hago llegar a mi cliente y qué pasa cuando mi cliente me lo compra. Pero también tenemos algunas actividades que son actividades de soporte, que es todo eso que circunda a mi operación, es decir, qué pasa con mi administración, el tema de talento, el tema de la infraestructura, también el tema de compras o abastecimiento de cada una de estas etapas de proceso y cómo esto va a ir agregando valor a cada una de estas etapas. Es muy importante que nosotros visualicemos nuestro negocio en este esquema, porque de esta manera nosotros vamos a tener mucha claridad de quién participa, cómo, en dónde. Nuestra cadena de suministro, por ejemplo, participa en la parte más oscura del fondo, hasta que llega hasta nuestra parte donde nosotros hacemos la transformación. Nuestra cadena de distribución participa en la parte más clarita, es decir, ya que tengo mi producto o servicio y quiero hacerlo llegar a mi cliente. Las áreas de ventas o marketing participarán en las partes más, digamos, hacia el lado derecho, pero también esas mismas actividades de postventa, esas mismas cosas que suceden, que completan el servicio y que además me ayudan a mantener esa relación con mis clientes. Así como nosotros tenemos nuestra cadena de valor, nuestros proveedores, nuestros distribuidores y nuestros mismos clientes, porque no somos su único proveedor, tienen sus propias cadenas de valor. Y cuando hablamos de cadena de valor, en realidad esto se ve más o menos así, porque nuestra cadena de valor tiene también otras pequeñas cadenas de valor y las cadenas de valor hacia adelante también tienen otras pequeñas cadenas de valor. Y esto se convierte en una relación sistémica, es decir, cómo todos funcionamos de una manera articulada para entregar valor a cada uno de los actores claves de nuestro proceso. Y entonces, aquí está lo que se une en el tema de sostenibilidad para la cadena de valor. Si ya tengo claro aquí que en el tema de sostenibilidad, en el que yo voy a procurar no chuparme los recursos de mañana, el día de hoy, pero también sé que es muy probable que cada vez, o sea, vamos en esa dirección de manera inevitable, a consumir los recursos del próximo año cada vez en menos tiempo este año. Y también sé que yo puedo agregar valor, tengo la oportunidad de agregar valor con mi empresa, que una empresa, ustedes saben que es una unidad económica que produce rentabilidad. ¿Ese es el propósito de la empresa? Sí, eso está muy bien. Pero eso digamos que ya es el estándar. ¿Qué más van a dar sus empresas? ¿Por qué sería necesaria su participación en el tema de la sostenibilidad? Y aquí la invitación es que ustedes vean a sus empresas como pequeñas unidades que pueden generar, además de rentabilidad, un impacto ambiental positivo, un impacto social positivo. Y que eso, lejos de quitarles dinero, lejos de ser una actividad más que tenemos que hacer porque alguien nos está pidiendo que lo hagamos, también son iniciativas que pueden ustedes monetizar, que pueden ustedes encontrar un valor rentable y sobre todo que pueden ustedes sumar a sus modelos de negocio para crecer. La idea es que lo hagan en estas tres partes en conjunto. Si ustedes solo se dedican al crecimiento económico, eso es lo único que van a tener. Pero ustedes podrían tener crecimiento económico, inclusión social y un impacto ambiental positivo si es que se incluye este tema de la sostenibilidad directamente en sus modelos de negocio. ¿Por qué es un buen negocio la sostenibilidad en mi empresa?
Lo primero es que cuando yo incluyo estas prácticas de sostenibilidad de triple impacto o ESG, como se conocen y seguramente ustedes también han escuchado nombrar allá afuera, se puede mejorar la eficiencia y se pueden reducir costos a largo plazo. Es cierto que incluir la sostenibilidad en nuestra empresa requiere un gran esfuerzo hoy, por supuesto, pero esto a mediano y largo plazo también les va a dar una ventaja competitiva, porque ustedes estarán abordando un diferenciador para sus organizaciones hoy que muchas organizaciones todavía no tienen en el panorama. Hace algunos días comentábamos en otro espacio también de difusión que este tema se parece mucho a hace unos 20 años cuando empezaba la certificación de las normas de calidad. ¿Se acuerdan? Eran una oportunidad estas normas de calidad que nos permitían también poder acceder a mercados emergentes, poder encadenarnos con empresas mucho más competitivas y en su momento este tema de las certificaciones de calidad era algo completamente novedoso. Hoy ya las tenemos más digeridas y ya digamos que es un día a día y sabemos que lo podemos hacer y no tenemos mayor reto en esto, ¿cierto? Hoy el ESG, el tema de sostenibilidad, el tema de responsabilidad social están en ese momento justamente. Imagínense todas las empresas que hace 20 años lograron acaparar esas oportunidades por poder incorporar los procesos de calidad dentro de su organización. Esos pueden ser hoy ustedes abordando esos temas de sostenibilidad hoy en sus organizaciones. También es cierto que la sostenibilidad les va a dar acceso a nuevos mercados porque también a nivel regulatorio, y lo vamos a ver más adelante, la sostenibilidad es algo que ya está sucediendo y que está normando cómo es que las empresas están operando en el mundo. Y además, también incluir la sostenibilidad en nuestras organizaciones hoy en día me está dando acceso a nuevas oportunidades financieras. No solo por colocarme en nuevos mercados, sino porque allá afuera todos están haciendo un esfuerzo, bueno, la mayoría, por poder generar sus propios productos que tengan que ver con sostenibilidad, incluyendo bancos, incluyendo inversionistas, incluyendo stakeholders. Y eso también es algo que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, les decía que es un buen negocio y por qué es un buen negocio, y aquí les traigo 3 ejemplos clave. El primero es Unilever, que es cierto, estos 3 no son precisamente MIPYMES, pero es un buen ejemplo de cómo es que estas iniciativas se pueden transformar. Y vean sobre todo desde qué año tienen estas empresas este tipo de iniciativas. Unilever ha logrado una reducción de 32% en el uso de agua por tonelada de producción y con esto se ha ahorrado más de 700 millones de euros en costo de energía y agua desde un inicio de programa de sostenibilidad que empezó en el 2010. ¿A quién de ustedes no les gustaría ahorrarse 700 millones de euros? Siendo Unilever, pues me imagino que mucho más, ¿no? Siguiente ejemplo es General Motors. Ellos empezaron desde el 2016 un programa también de sostenibilidad que además les permitió un ahorro anual en temas energéticos, pero también les permitió poder desviar sus residuos 90% hacia los vertederos y todo lo que todos los costos asociados que esto implicaba dentro de sus operaciones y que se pudieron reducir e incorporarlo como base de su modelo de negocio. Finalmente, otro que lo ha hecho bastante bien ha sido Danone. Danone, que es una empresa de lácteos y que tiene una cadena de valor bastante amplia también, ha podido acceder a través del tiempo hacia mercados que son bastante competitivos, pero que hoy en día tienen una normativa muy particular al respecto de a quiénes dejan entrar con qué y cómo. Danone ha logrado entrar a mercados europeos, a mercados japoneses, a mercados americanos, estadounidenses, gracias a haber incorporado estas iniciativas de sostenibilidad en su organización. Ahora, imagínense que estos son los gigantes. ¿Qué más podrían hacer ustedes que son mucho más ágiles que una empresa de ese tamaño? La sostenibilidad también se está convirtiendo en un requisito. Y eso es importante que ustedes lo sepan porque vamos avanzando hacia allá. Es cierto que va avanzando lentamente, pero la verdad es que va a pasos agigantados a comparación de otros momentos de la historia. Les voy a poner algunos ejemplos de mercados que ya incorporaron regulaciones específicas para poder incorporar iniciativas de sostenibilidad. La Unión Europea ya está hablando de trazabilidad en sus procesos, incluso de importación.
Es decir, si ustedes quieren accesar a mercados europeos con su producto o su servicio, ya van a tener que tener alguna certificación de trazabilidad que los avale como una empresa que cuida los recursos y que además tiene procesos de inclusión social. Lo mismo va para Japón en el tema de manejos de plásticos, en la reducción de emisiones de su cadena de valor y eficiencia energética de su producción. Y si ustedes estaban pensando que, bueno, no me interesa Europa, no me interesa Japón tampoco, yo me quedo con el TEMEC, pues Estados Unidos y Canadá también ya tienen este tipo de regulaciones. Son regulaciones que a nivel internacional muchos organismos internacionales, organismos regionales y organismos locales están peleando porque sucedan. Y esto también los prepara a ustedes para saber cómo tienen que ustedes prepararse para poder accesar a estos mercados y que pueda ser de una manera mucho más fácil. Ahora, ¿qué está sucediendo en México? Pues en México ya tenemos una Ley General de Cambio Climático. Aquí en México tenemos una Ley General de Economía Circular, una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, una Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por mencionarles algunas. ¿Quiénes de ustedes ya tenían conocimiento de estas leyes? 1, 2, 3, 4. Buenísimo. Y acuérdense que cuando están a nivel de ley en el marco regulatorio no son opcionales, las tienen que cumplir. Y eso implica entonces que ustedes ya tienen que tener por lo menos una perspectiva de su empresa para abordar el tema de cambio climático, cómo es que su empresa se está subiendo al tema de economía circular, cómo es que van a gestionar sus residuos y sobre todo cómo es que en los sitios donde ustedes tienen sus empresas están garantizando el equilibrio ecológico y ambiental. ¿Ya los tienen? Y si no los tienen, ya los tienen, digamos, como trazados en el tiempo de qué es lo que tendrían que hacer ustedes. Además de eso, la parte financiera no se libra. Y hace algunos meses, ahora en mayo, fueron publicadas las normas de información de sostenibilidad, que tienen que ver cómo a nivel financiero las empresas reportan sus acciones de sostenibilidad. Se publicaron 2 y particularmente en la segunda también se pide que se informen ciertos indicadores que hablan de cómo las empresas están gestionando estos temas a nivel financiero dentro de su organización. ¿Quiénes ya tuvieron oportunidad de leer las NIS? 2 por allá son menos. Y eso también es muy importante para que nosotros podamos saber qué más necesitamos en nuestras organizaciones, cómo deberíamos actualizarnos y sobre todo cómo nos preparamos para abordarlo para cuando sea una exigencia por parte de la autoridad. Pero sobre todo, hoy en día ya es una exigencia del mercado. Nos encontramos con un cliente que valora mucho más que estemos en este tema de la sostenibilidad y además que también nos puede comprar más si estamos en este tema de la sostenibilidad. Eso quiere decir que las empresas que aborden la sostenibilidad del día de hoy van a tener una ventaja competitiva y van a estar preparados para el futuro. Si ustedes ya tienen un plan para poder incorporar a sus organizaciones hacia la sostenibilidad y poder tener un impacto ambiental positivo y poder tener un impacto social positivo, además de la generación de ingresos con lo que sea que ustedes hagan, estarán preparados para ser mucho más competitivos en un corto plazo, a diferencia de otras organizaciones. ¿Cómo vamos a incluir entonces la sostenibilidad en nuestra cadena de valor? Que eso es básicamente también la duda que tenemos muchos. Si yo tengo una cadena de valor como esta, si estoy hablando de mi cadena de suministro, si estoy hablando de mi cadena de distribución, si estoy hablando de mis procesos transversales, entonces, ¿cómo es que los puedo incluir? Y aquí les puedo traer varios ejemplos, pero recuerden que todo esto ustedes lo tienen que hacer a la medida de sus organizaciones. Hay muchos ejemplos allá afuera que hablan de cómo se han involucrado algunas organizaciones como las que les mostré, abordando sus propios retos y además generando estos planes complejos de sostenibilidad que, por cierto, no pueden ser inmediatos. No quiere decir que diseño hoy para tener resultados el próximo año. ¿Que puedo tener resultados el próximo año? Claro que sí, pero yo tengo que diseñar para los próximos años de mi organización y tengo que gestionar ese cambio también. Lo primero es, ¿cómo es que yo desde el suministro de mis materias primas voy a garantizar que los recursos que estoy recibiendo, esos recursos que son justo el suministro para mi transformación, son sostenibles
o vienen de una práctica sostenible si es que son recursos naturales, y además, ¿cómo puedo tener prácticas responsables con mis proveedores? Aquí CMFI en su modelo del distintivo SR tiene muy buen modelo de fortalecimiento a los proveedores de las empresas porque incluye no solo las prácticas ambientales, sino también la de derechos humanos y el impacto social que pueden hacer ustedes en toda su cadena de valor con sus proveedores. Pero ¿cómo es que esto también lo incorporan con una práctica en donde me aseguro además que no solo las personas son fortalecidas, sino también los recursos de los que yo abastezco a mi organización tienen esa misma iniciativa? Hay muchas certificaciones de trazabilidad dependiendo también de la materia prima que ustedes estén involucrando en sus procesos, pero sobre todo tiene que ver con un proceso de cómo hacia atrás también a mis proveedores los voy incorporando estas iniciativas de sostenibilidad. Yo, empresa encadenadora a mi tamaño, que también soy comprador de otras pequeñas empresas, que también serán compradores de otras pequeñas empresas, ¿cómo pueden verse fortalecidos a nivel sistémico de este proceso? Y después tenemos la producción, es decir, ahora sí en mi proceso de transformación, en mi proceso específico de producción de un producto o de un servicio, ¿cómo es que puedo hacerme más eficiente? Eficiente en el uso de los recursos, eficiente en el uso del personal, eficiente en los recursos financieros incluso. En este tema es muy particular, sobre todo porque aquí tenemos que tener mucha claridad de nuestros procesos. Si de entrada todavía no tenemos nuestros procesos claros, la primera chamba que tenemos que hacer es justamente aterrizar bien esos procesos, documentarlos, dejarlos por escrito y transmitirlos a todos los colaboradores de la organización, de tal manera que todos sepamos y estemos a ese mismo nivel alineados hacia lo que tenemos que hacer y después entonces veamos cómo podemos hacer eso mejor, eficientando este uso de los recursos. Y en el proceso entonces también, ¿cómo puedo incorporar otras iniciativas ambientales y sociales, como por ejemplo la reducción de la huella de carbono de mis propias emisiones? Es decir, todo lo que se encuentra dentro de mi proceso productivo que tiene que ver con el uso de agua, de energía, de emisiones directas, de gestión de residuos sólidos. ¿Alguno de ustedes tiene algún plan para reducir su huella de carbono como empresa? Ok. ¿Alguno de ustedes tiene algún plan para promover en sus cadenas de suministro que reduzcan su huella de carbono? Yo creo que estos dos puntos, es decir, reducir la huella de carbono, mi propia huella de carbono como empresa, y promover la reducción de la huella de carbono de mis proveedores, son de las cosas más retadoras que tenemos hoy en día y también de las más valuadas. ¿Por qué? Porque las emisiones equivalentes, es decir, cómo es que el trabajo de agua, energía, etcétera, etcétera, y las emisiones directas son lo que más está contabilizando que afecta al cambio climático el día de hoy. Y además en su proceso abarca muchas tareas de eficiencia de los recursos que tanto nosotros como nuestra cadena pueden aprovechar y sobre todo que en el proceso nos vamos a hacer más eficientes y competitivos. Pero es retador porque incluye muchas iniciativas de las cuales cuando somos pequeños como MIPYMES quizás no podamos tener tanto control. Para reducir nuestra huella de carbono, lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro cuál es nuestra huella de carbono. ¿Quién ya sabe cuál es su huella de carbono? ¿Poquitos? Si no la saben, hay muchas calculadoras a las que ustedes se pueden meter en internet que les van a pedir un montón de datos acerca de sus servicios, o sea, de cuánto consumen en agua, en energía, en emisiones directas, por ejemplo, si tienen vehículos, cuánta gasolina consumen, cómo manejan sus residuos y tal, y les va a dar una primera fotografía inicial. Y la intención es, por supuesto, que ustedes vean esto como un pequeño diagnóstico que les va a ayudar a cómo pueden mejorar este tema. Y después, para mejorar este tema, efectivamente, cómo pueden involucrar tecnologías limpias. Y esto es solo en el tema ambiental, porque ¿qué creen? En la parte social también hay que hacer mucho trabajo para sensibilizar tanto a nuestros propios colaboradores como a los colaboradores que están en estas organizaciones que se encadenan con nosotros y las que se encadenan con ellos. De nuevo, si ustedes recuerdan el momento de las normas de calidad,
teníamos una empresa tractora que solicitaba que nosotros estuviéramos certificados y que garantiza como ciertos protocolos y requisitos de calidad. Y si tú accedías a ese encadenamiento, claro que tú le ibas a pedir a tus proveedores que también se certificaran, ¿cierto? Entonces esto también, esta pequeña reacción en cadena, digámosle, es lo mismo que tiene que suceder con los temas de sostenibilidad. Cómo yo para encadenarme puedo incluir este proceso dentro de mi organización y cómo mis proveedores para encadenarse conmigo tienen que tener estos procesos también. Lo mismo sucede con distribución y logística. Es decir, si voy a trabajar con mi cadena de suministro, está bien, es un inicio, pero también tengo que trabajar con mi cadena de distribución. ¿Cómo puedo, a partir de hacer más eficientes mis rutas de distribución o incluso de poder intervenir los vehículos con los que hago estas rutas de distribución y las personas que están involucrados en esta cadena? Y además, ¿cómo es que puedo incorporar los embalajes sostenibles? Está padrísimo que todos podamos pedir paquetería a domicilio, servicios a domicilio y demás, pero imagínense la cantidad de basura que se genera cuando nosotros tenemos estos procesos de distribución y de embalaje no consciente. Ahora, en la parte de venta y consumo, también nos toca a nosotros hacer una chamba importante para poder sensibilizar no solo a nuestro cliente, sino también a todos los que participan en su círculo y que nuestro cliente valora. Y aquí hay un doble propósito, la verdad, porque si nosotros sensibilizamos a nuestro cliente y le damos a entender que los procesos sostenibles tienen mucho más valor y además que nosotros manejamos esos procesos sostenibles, estamos construyendo nuestro propio mercado. Es decir, también vamos a construir estas oportunidades de venta y de generación de ingresos que podamos tener hacia futuro. ¿Que es una chamba pesada? Sí. Pero si nosotros lo incorporamos desde un inicio hacia cómo abordamos estos procesos en nuestra organización y lo hacemos como el business as usual, es algo que ya va a generar, digamos, de manera casi automática estas oportunidades para nosotros y también nos ayudará a incrementar nuestros ingresos. Como iniciativa número 5, también tenemos el tema de reciclaje y de economía circular. Esto es un poco más transversal a nuestra organización y también tiene que ver cómo nosotros, desde el diseño de nuestros productos y servicios, estamos incluyendo los principios de economía circular. Es decir, cómo nos preocupamos porque nuestra producción, nuestro servicio, desde que se idea hasta que llega a nuestro cliente, tiene un ciclo de vida en el que puede ser reducido, reusado, reutilizado o reciclado. Ya para terminar, y aquí me gustaría también que ustedes levantaran la mano y pudieran participar de las dudas que pudieran tener de todo lo que les he platicado, creo que es importante que quede súper claro, primero, que sostenibilidad ahorita todavía es opcional. Quienes se suben a este tema todavía lo hacen de manera voluntaria. Pero el día de mañana ya no va a ser ni opcional, ni van a tener la opción de ser voluntarios ni pioneros en este tema. Mañana va a ser parte de un tema regulatorio. Y si ustedes no abordan desde ahora este tema de sostenibilidad, los va a agarrar con los dedos en la puerta y van a tener que hacer su transformación sí o sí, además de lo que ya estén haciendo y además de todo el cumplimiento de las otras regulaciones. Es mejor que ustedes desde ahora se estén anticipando a estos procesos y que puedan abordarlo con tiempo, con un plan, con una gestión adecuada de recursos y sobre todo con una orientación hacia resultados. Segundo, no tienen que hacerlo solos. Y aquí se los comentamos también por experiencia porque nos hemos encontrado con muchas organizaciones que subestiman la transformación y las iniciativas que tienen que hacer para incorporar la sostenibilidad a sus procesos. Ustedes son expertos en su negocio y está bien, en eso tienen que ser expertos. Entonces también echen mano de expertos para poder transformar su empresa y orientarla hacia la sostenibilidad. Y finalmente, si ustedes deciden ser estos pioneros en tema de sostenibilidad con sus empresas, sean agentes de cambio, creen alianzas, motiven a otros también a subirse hacia este sistema de sostenibilidad, porque de la misma manera que podamos nosotros estar promoviendo que esto sea algo normal, algo común,
Si bien es cierto que nosotros seguiremos siendo pioneros, también invitaremos a los otros a que se suban al tema de la sostenibilidad y podemos generar estos mercados, estas alianzas, estas proveedurías con mucho menos esfuerzo y que sean sostenibles. De nuevo les dejo el QR para que puedan ustedes escanearlo y tener mis datos de contacto y que podamos platicar más de este tema o cualquier otro tema que crean ustedes que es importante para su empresa y que podamos también apoyarles para que esto pueda hacerse una realidad. Les agradezco mucho el tiempo y el espacio y sobre todo el interés de estar en esta conversación.